Listo, bienvenidos. Comenzamos nuestra sesión número 70 de este Cineclub Nuevo Cine. Hoy vamos a seguir la cartera de marzo y a comentar esta obra Magnolia de 1999, dirigida por el estadounidense Paul Thomas Anderson, que acaba de ganar, ¿no? su mejor dirección y su mejor película por One Battle After Another en los Oscars y todo. Claro, es un director pues bastante prominente de una generación de los 90, muy específica en Estados Unidos, bueno, que quiso responder a un nuevo cine de los 90, ¿no? Por así decirlo. Estos directores muy jóvenes como Linklater, como Harmony Korine, Larry Clark, bueno, Larry Clark ni tan joven, ¿no? Pero parte de la generación. ¿Quién me está haciendo falta ahí? Me está haciendo falta uno importante, ahorita me acuerdo, pero estos representantes, el de Clerks, se me fue su nombre, que son directores, bueno, y Tarantino, por supuesto, ¿no? También tendríamos que incluirlo ahí en esta generación porque son directores que no vienen del interior de la industria, quizás algunos de hacer comerciales, como el mismo Paul Thomas Anderson, a lo mucho, pero fueron directores con voces propositivas, muy cercanas a las juventudes de su época. Paul Thomas Anderson va a brillar sobre todo con Boogie Nights, que es la película que hace antes, ¿no? Y que de hecho es la que le va a dar esta libertad creativa por parte del estudio para trabajar una película como Magnolia, ¿no? Que, bueno, con New Line Cinema, digo que era una casa productora que fue muy presente en finales de los 90, todavía en los 2000, que entre el grupo de compañías hollywoodenses, en una como A24, o sea, sí tenía un peso mayor, pero aún así tenía una apertura, ¿no? A diferentes temas. O sea, creo que era una compañía muy, muy abierta, ¿no? Sobre todo a este tipo de generaciones que comenzaban, ¿no? Y bueno, Paul Thomas Anderson aprovechó mucho esa entrada, porque justo con el éxito de Boogie Nights, pues el estudio le dice, ahora sí que lo que quieras hacer, ¿no? Y Magnolia, pues es una obra que además también marca cierta tendencia narrativa fragmentaria de esa misma época, como de esa generación, ¿no? Porque sí es interesante la coincidencia de este tipo de narrativas corales, como se les suele llamar, ¿no? Pero en los mismos años, pues tenemos Pulp Fiction, tenemos Magnolia, tenemos Amores Perros, ¿no? En México, y bueno, coinciden precisamente en esa, eh, pues en ese rasgo fragmentario de la narrativa, este raconto, como se le suele llamar en literatura, ¿no? Es decir, fragmentar una misma narrativa, ¿no? Desde varios puntos de vista y reconstruir en el relato a partir de un hilo conductor, ¿no? Por ejemplo, el maletín, ¿no? En el caso de Pulp Fiction, digo, en el caso de Magnolia es todavía más complejo, pero vamos viendo que es esta relación familiar, ¿no? Y creo que lo más interesante es el proceso de Paul Thomas Anderson, ¿no? Que más bien iba pasando de una situación a otra a partir de un personaje que entra, ¿no? En un contexto y nos lleva a otro espacio, ¿no? Entonces, digo, tomó muchos referentes, ¿no? Este tipo por ejemplo, de como fenómenos sobrenaturales, ¿no? Que se dieron en una región cercana, ¿no? Al Valle de San Fernando, que es en donde gira todo, como en los años 20, ¿no? Dice que fue como una fuente de inspiración eh, particular, pero pues también pues todos estos casos de, de familias disfuncionales, ¿no? Este tipo eh,
de maltrato familiar, paternal, ¿no? Sobre todo, que lo que empezó a hacer que la obra se construyera, además también de la influencia de Tom Cruise, porque, bueno, Tom Cruise ve Boogie Nights, no, o sea, no me acuerdo si la vio antes o durante el rodaje de Ojos Bien Cerrados de Kubrick, y igual le encanta, y es quien contacta a Paul Thomas Anderson. Entonces, como que en ese inter fue que le llamó mucho la atención su cinematografía, su dirección, y quiso trabajar con él, y más o menos a partir de eso es que también empezó a tomar forma bueno, la historia, ¿no? Está tan azarosa y compleja que presenta en un formato que, como ya mencionaba, un formato coral, ¿no? Fue como se empezó a tildar este tipo de narrativas fragmentarias, que no es que sigan una estructura en sí, más bien un comportamiento, y que parte de esta fragmentación, ¿no? Es coral precisamente porque permite llevarnos a los múltiples puntos de vista que interceden dentro de un mismo universo, ¿no? La película recibe, bueno, es muy rápida la producción, o sea, para ser una película tan larga en diferentes escenarios, ¿no? Con diferentes personajes, la verdad es que es muy rápida su producción, filma en 30 días, no le toma tanto tiempo montar, ¿no? O sea, inicia producción a comienzos del 99, exhibe la película a finales del 99, y luego ya en el 2000 es que gana su oso de oro, que es la razón por la que la incluí aquí, ¿no? Por lo de el Festival de Cine de Berlín. Y bueno, pues es así. Una breve introducción, ¿no? A la película. Cuéntenme qué les pareció Magnolia. Si vieron One Battle After Another, ¿no? ¿Qué piensan del crecimiento, la madurez del director de entonces para acá? Cuéntenme. Dani. Hola Isa, pues la primera película, bueno, la película de referencia no la he visto, pero en cuanto a Magnolia, la verdad me gustó mucho la parte introductoria, digo, no sé si puede ser como, es que como juega un poquito mucho con las coincidencias y las probabilidades, a mí me gustó mucho la historia, cómo la introducción, cómo la va creando, se me hace un poquito hasta fantasiosa, pero me gusta mucho cómo da la explicación, ¿no? De que esta persona se muere y en ese pues, momento era su mamá, o sea, como que esa historia, todo ese entrelazado de sucesos a mí me gustó mucho. Y conforme fui avanzando en verla, sí, o sea, como en un principio no entendía mucho cómo era la conexión entre los distintos personajes, o sea, yo veía como vidas muy diferentes. O sea, no entendía mucho la relación, por ejemplo, de la vida de Tom Cruise o sea, totalmente distinta yo la vi al señor que se estaba muriendo porque yo me enfoqué más en la vida de la esposa del señor que se estaba muriendo. Entonces, sí, es como, o sea, como que al principio yo las vi como separadas las historias, pero fue interesante ya después ver cómo se van dando, como que los sucesos van explotando en momentos, por ejemplo, de Tom Cruise, ¿no? De que parecía como una persona muy superficial y en la entrevista pues toca como que momentos muy sensibles, ¿no? La entrevistadora y ahí es donde totalmente él cambia. Entonces ahí ya es cuando ya se da esa relación que tenía con la otra historia. Entonces, me gustó mucho la historia y sobre todo, te digo, a mí me gustó más como que al principio la cuestión del azar. O sea, a mí sí, en lo personal, me gustan mucho las cuestiones del azar y la probabilidad. Entonces sí, para mí fue muy creativo por ese lado. Eso, ¿no? Justamente cómo es el azar lo que dictamina que se vayan conectando estas vidas, al mismo tiempo que la coincidencia de emociones y afectos, ¿no? Porque, digo, independientemente, aunque todo se siente como así, ¿no? O sea, como revuelto, ¿no?
empezamos a encontrar estos temas que coinciden, ¿no? El arrepentimiento, la soledad, ¿no? Obviamente esta violencia intrafamiliar, ¿no? Este, que es como lo más interesante. Yo creo que el cine de Anderson se sostiene precisamente en en ese entramado de emociones humanas que están muy bien definidas, ¿no? Lo que le ayuda también a mantener, pues, activa y dinámica la relación con sus actores, y eso es algo que, pues sí, o sea, evidentemente ha evolucionado y madurando muchísimo desde entonces hasta ahorita, ¿no? One Battle After Another, digo, ya desde Boogie Nights, o sea, él es capaz como de mantener un trabajo actoral muy amplio, ¿no? Yo creo que eso siempre fue lo más llamativo con Paul Thomas Anderson, ¿no? O sea, que podía manejar grandes grupos de actores siendo casi todos protagónicos, ¿no? Cada uno define, o sea, lo puede llevar, ¿no? Yo creo que de sus atributos más importantes. Muchas gracias, Dani. José Luis. Buenas noches. Mira, a mí me gustó bastante, es muy bueno ese ritmo caótico que al principio no entienden, ahora sigue ni madres, o sea, poco a poco vas entendiendo y me encantó que, por ejemplo, en todas las historias, en todas, es el ritmo caótico y luego lo va calmando todo, y todas las historias también se calman, o sea, no nomás una. Y me encantó, una de las escenas preferidas es la de la lluvia de las ranas, porque le da, ahora sí que es como en la Biblia, ¿no? Cuando que Dios les mandaba castigos y acababa con todo, pues así es el rollo en esta película, o sea, de todo ese desmadre y de repente, ¡zas! Ya, tranquilidad. Sí. Gracias. Gracias, José Luis. Sí, es que es justo eso, ¿no? O sea, como la consistencia, o sea, cuando lleva varios tramas, varios personajes, o sea, que mantiene esa consistencia tonal, ¿no? Entre la acción y el afecto en todas las historias, ¿no? Y sí, mucho depende del montaje, claro. Ahora, lo de las ranas es bien interesante porque dice, ¿no? Dice Paul Thomas Anderson que él no sabía lo del relato bíblico, ¿no? Eso dice él, pero luego pues, los directores dicen muchas cosas, ¿no? Porque digo, o sea, sí es muy como notorio, ¿no? O sea, incluso ahorita, como ya lo comentó José Luis, pues hasta tiene o sea, la misma función, ¿no? Que es de tener todo esto, ¿no? O sea, que es como marcar esta apacividad con lo divino, ¿no? Con Dios, que sí tiene la misma función, pero dice que no lo conocía, que ya luego se le dijeron y que se le hizo muy interesante porque pues sí estaba pasando lo mismo en sus vidas, ¿no? Quién sabe si sea coincidente o no, pero pues creámosle que sí, ¿no? Gracias, José Luis. Luis. Hola, profe. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Magnolia, yo la vi, es de hecho la única obra de Anderson que he visto hasta ahora y la vi porque pues en la escuela en postproducción es un referente, sobre todo por el tema de la dirección, de la edición y demás, que me parece que es un trabajo bastante interesante, ¿no? Sobre todo a nivel dirección, obviamente la, el cine orquestado, ¿no? Esta coreografía y demás, que es increíble, ¿no? Aparte el soundtrack y demás, que funciona también como un elemento vivo que va formando estas capas de tensión, ¿no? Llega el punto, va increciendo y pues vaya, ¿no? O sea, sobre todo el trabajo de dirección se me hace increíble, ¿no? O sea, no sé qué tan cierto sea el tema de que este cuate escribió la obra en una cabaña que le prestaron y que había serpientes afuera y no podía salir y se obligó a, a escribir la obra y demás. Este,
Pero fuera de que me parece una obra que a nivel técnico es un referente a estudiar y a profundizar y demás, a nivel narrativo me parece una obra totalmente catastrófica. No conecté para nada con ella. Ya la había visto cuando hace mucho tiempo, hace como 10 años, ¿no? Y a nivel, me quedé ahí, ¿no? A nivel técnico, pero a nivel narrativo con esta, pues ahora mi actualidad y todo este análisis que hacemos, ¿no? Con las semanas y que en los cursos con la comunidad, pues no me pareció para nada una obra que realmente representa. Se me hace una obra de arte, una obra maestra, que no logró su cometido, o sea, que no llegó a ser una obra maestra, es como inconclusa, ¿no? Como castrada. ¿Por qué? Porque si bien vaya, yo lo estuve analizando y dije, es que la vi varias veces y dije, ¿qué está pasando, no? Lo platiqué con mi esposa y demás, y yo decía, es que hay algo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el problema de la obra es el prólogo. El prólogo, porque el prólogo te vende la idea de esta cuestión del azar, ¿no? Del buzo, que el avión, ¿no? Que se traga el buzo y termina en el árbol y demás. O sea, esas improbabilidades, pero es una especie de azar, obviamente, pues el azar es azar, ¿no? O sea, no tiene control, es es caos, ¿no? No se puede orquestar el caos, ¿no? Entonces, el prólogo te vende esta idea de que todas las historias, o bueno, la sucesión y la consecuencialidad, ¿no? Conectan, ¿no? Con todo mundo. Y a mí me parece que la obra no termina de hacer eso que promete el prólogo, que es conectar las historias de todo mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, el gurú, ¿no? Tom Cruise, ¿no? Pues su relación con su papá y lo que él hace, lo que él es, ¿no? El gurú, pues no afecta en nada, por ejemplo, a, a la, a, la, a la chica, a la hija del presentador de TV, ¿no? O sea, no afecta en nada, o sea, son historias como que separadas, o sea, lo único que comparten es a nivel geográfico, como idea, ¿no? Que todo funciona en este valle, ¿no? En la calle, no recuerdo cuál es el nombre, pero ahí. Lo único, ahí como, siento que el cuate como que empezó a escribir, y como que se volvió un espagueti de historias, y obviamente la vieja confiable, ¿no? Deus ex machina, que las ranas, ¿no? Y es como que es lo único que conecta realmente, o sea, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que es lo único que conecta con todas estas historias intrincadas? Yo, desde que vi el prólogo, dije, va a ser un despliegue rico pues de narrativa, ¿no? Claro, debe de haber microdetalles que conecten una cosa con otra y haya una historia escondida, ¿no? Luego me metí a investigar un poco más sobre esta cine orquestado y demás, y encontré una obra que me parece, bueno, en contraposición, ¿verdad? Una obra que me pareció fascinante, que es la de Three Colors, no recuerdo. Ajá, sí, exactamente, sí, ¿no? Y vi las tres películas y me pareció una obra magistral, ¿no? Nada que ver, que sí logra ese cometido y que aparte no se siente como el azar orquestado, el caos orquestado, sino que es realmente pues, azar, ¿no? De coincidencias que pasan en la vida. Y es que es muy difícil, ¿no? También yo creo que tratar de orquestar el caos, ¿no? O sea, es casi imposible, ¿no? El formato tampoco te lo permite. Pero bueno, fuera de eso, ¿no? Sí me pareció una obra, pues que me dejó con un muy mal sabor de boca. Y que ya después me lo quité con Three Colors, ¿no? Pero la verdad es que sí, no conecté nada. No, aparte me pareció que estas tensiones, estas subidas de tensión y demás, crean un efecto como de frustración, ¿no? Ya va a pasar algo y va a explotar, y no pasa nada, ¿no? Es como que, y otra vez para arriba, y no pasa nada, ¿no? Y como que
es el concepto de la frustración del gato, ¿no? Con el juguete que lo estás ahí, estás jugando con él y va a cazar, pero él termina frustrado porque nunca termina de cazar nada, ¿no? Entonces, así más o menos sí, sí, fue una obra que la verdad no disfruté en lo absoluto. Pero Pero también bueno, porque dura ahí está. 3 horas, ¿no? Sí, también dura 3 horas, muchísimo tiempo, y como uno termina de, ¿en serio? Tantas tensiones y me pones lo de las ranas, es como, bueno, está bien. Pero sí, eso. Muchas gracias, Luis. Pues yo creo que varía, ¿no? O sea, sí, siempre fue una obra que dividía mucho porque hubo quienes la aplaudían de más. Y también creo que, pues sí tiene, o sea, tiene valores interesantes. Sí coincido más en la parte técnica que en la narrativa porque, digo, creo que es consciente Paul Thomas Anderson que quería salirse como de este tipo de raconto, digamos, ya como muy, o sea, como muy formado, ¿no? Con Pulp Fiction, donde todo se reconecta, porque precisamente quiere más bien evocar el azar. El problema es que, pues lo está también haciendo en un modelo en el que él no hace esa separación consciente, ¿no? De una forma clásica, sino una forma moderna, una forma que justo trabaja la causalidad y una que puede salir de esa causalidad. Que bueno, pues se le vale porque todavía está chiquito, ¿no? Está en sus años mozos, Paul Thomas Anderson. Pero fíjate que sí es importante, ¿no? Estos referentes, porque claro, pues es muy cercana a la trilogía Tres Colores de Kieslowski, que seguro marcó una influencia, pero de hecho hay dos otras películas que más bien está queriendo emular. Creía que nadie se lo iba a decir, pero sí. Nuevamente, en esa época chavo, yo creo que sí se valía, pero no lo mencionaba. Y sí hay dos obras que está queriendo emular. Una justo es en efecto de Kieslowski, y tal cual se llama así, El Azar, ¿no? También de sus grandes obras, antes que la trilogía. Porque en sí, para toda su filmografía, El Azar es muy importante para Kieslowski, ¿no? Este director polaco, pero tiene una que se llama El Azar. Y sí, ¿no? Pues es otra cosa. Y hay otra de Haneke, que es igual de los 90, pues, como del 93 o 94, que es un nombrezote, ¿se llama? Ajá, 71 fragmentos de una cronología del azar, ¿no? Entonces, pues, obviamente son sus dos referentes y está queriendo emularlos, pero sí coincido en que hay, claro, todavía en la narrativa, pues mucha, pues ¿cómo llamarles? Pues hay poca experiencia, vamos, ¿no? O sea, todavía, digo, aunque pueda, o sea, realmente lo que demuestra, creo, desde Boogie Nights es que puede hacer algo muy interesante con la imagen, como a nivel técnico, tiene mucha propuesta. Um, los planos secuencia, ¿no? Yo creo que lo que decía Luis ahorita, ¿no? De que marcó escuela y todo, yo creo que sobre todo, pues, esta facilidad, ¿no? Para el plano secuencia en la película, creo que fue de lo más llamativo, y sí, la dirección de actores, ¿no? Que yo creo que es lo más valioso de la película. Con la narrativa coincide un poco, o sea, creo que sí lleva bien estos temas, ¿no? O sea, cómo van coincidiendo, cómo maneja bien las emociones, pero coincido con esto que en efecto no cumple, que es la promesa del azar, ¿no? Creo que es ahí como el tema, ¿no? Gracias, Luis. Omar, ¿qué onda? Buenas noches. Primero que nada, justamente concuerdo con ustedes, aunque difiere un poco de la opinión de lo del azar, porque a mí justamente esa parte sí me gustó, aunque siento que en general les ha abordado como a medias tintas y sí debió haber sido quizás haber hecho un compromiso más fuerte, porque justamente yo estaba haciendo un poco con la idea, ¿no? Del azar, de que más bien se iba a mantener las historias como enlazadas en una cuestión tonal que llevaba manejando todo el rato, como de tonos emocionales, tal, y como y bueno, es lo que ahorita he notado un poquito de la filmografía de Wes Anderson, Dios, Thomas Anderson, perdón, me equivoqué de los Andersons. Justamente, no he visto toda la filmografía, ¿no? Pero como que una gran parte de él, como que sí tiene como este interés en explorar como un tono emocional en particular, o un tipo de emoción, y explorarlo a nivel visual
y no sé cómo explorarlo muchísimo, tanto de lo visual, actoral y todo eso, al punto en que muchas veces sí siento que Paul Thomas Anderson puede ser muy flexible también Mm, en su trabajo y tal, pero a veces como que de primera instancia no es tan obvio decir, esta es una película de todo Paul Thomas Anderson, por esta flexibilidad que él mismo tiene. Por ejemplo, quizás no podría resultar tan intuitivo en este caso de que esta película de Petróleo Sangriento, por ejemplo, es la misma película de o Boogie Nights es del mismo director, por esta misma, vaya, divergencia que hay, ¿no? Porque muchos directores sí tienen como esto de, voy a echarle la salsa de mi estilo y ya todos saben que soy yo, ¿no? Y mm, ya no me quedo mucho la cabeza. Y él sí siento que sí es un poco más flexible y sobre todo creo que lo vimos mucho ahorita con One Battle After Another, que mm. creo que en tono, este tono más comédico y ligero, pues era algo que hasta, de primera instancia como que te sorprende, ¿no? Como que no te imaginarías quizás a Paul Thomas Anderson haciendo algo como en ese tono de ligereza, que aunque ya lo he explorado, vaya. Y justamente dentro de este tema de los tonos, a mí me llama mucho la atención cómo está llevando la narrativa, de que fueran como explorar esta emoción de melancolía y arrepentimiento como desde varios ejes, desde el tema de las relaciones, desde el tema de lo que pudiste ser y todo eso, y se me hacía como muy interesante, que a mí en general me hubiera gustado que ya para el final, ¿no? Se hubieran mantenido todas las tramas separadas, o sea, que se mantuviera como justamente un azar y que nada más están vinculadas por el tema de las ranas y no coincidieran como tanto algunas. Quizás hubiera estado mejor en ese sentido como hacerse compromiso y ya como cerrarlo más de forma tonal, pero sí, no siento que esté mal en general. Sí, Y no. Ujú, sí, sí, y justamente ahorita algo que, bueno, yo sentí, no sé si qué tanto sea o no, me recuerda mucho ese estilo como medio nostálgico, medio, como de mucha reminiscencia, ¿no? De andar como pensando en los arrepentimientos, lo que pudo haber sido, de lo que podría ser. Mucho el trabajo de guión de este Charlie Kaufman, que es mm, curioso. sí. La cosa aquí es de que en ese momento también Charlie Kaufman estaba trabajando con su el mismo año, de hecho, ¿no? Trabajando con su primer guión. Bueno, estaban haciendo la película, su primer guión, que era John Malkovich, me parece. Ujú, Así que pues tengo la impresión de que a lo mejor, quizás obviamente, digo, Charlie Kaufman ha de tener sus propias referencias y tal, ¿no? Pero siento que esta de Magnolia sí pudo haber influenciado mucho el tono en cómo aborda los personajes y sobre todo ya él como su trabajo como director, ¿no? Me parece eso muy, muy destacado. Y nada, por el momento eso quería comentar. mm. Ahorita, igual si me viene algo a la mente, lo comento. Muchas gracias, Omar. Sí, no, no, coincido porque, o sea, hay valores a destacar, ¿no? O sea, creo que más bien es hasta, digo, no, no llamémosle permisible, pero creo que bastante entendible que siendo, pues, es su tercer largometraje. O sea, realmente la etapa formativa de Paul Thomas Anderson es todavía hasta Punch Drunk Love, que es la que hace después con Adam Sandler, ¿no? Donde vemos a un gran Adam Sandler, ¿no? Que sí sabe actuar y todo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, son como 4 obras formativas, son a la vez un desastre y son a la vez grandes promesas. Luego, pues ya hace esta, la del petróleo, la del There Will Be Blood, y ya ahí ya marca como el dominio, ¿no? Es muy notorio, ¿no? Esa diferencia que ya sabe llevar, ¿no? En esta última filmografía, que creo que es muy buena, ¿no? La verdad, ¿no? A diferencia, no sé, luego de otros directores, os digo, o sea, incluso del Toro, ¿no? Del Toro, pues a mí me cae muy chido y todo, pero como que encontró una forma segura, ¿no? Y se sigue con eso, le gusta más bien centrarse como en sus universos y en sus personajes, obviamente en el diseño, y está padre. Ya no explora cinematográficamente. Paul Thomas Anderson, pues, un poquito más. Ahora, lo del Oscar, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que este, no siempre toman las mejores decisiones. Sí, hay que tomar en cuenta que el Oscar a mejor película no es como la Palma de Oro, ¿no? Que sí es como al mayor valor artístico. El Oscar a mejor película es al mayor valor técnico, de hecho, ¿no? Pues sí, claro que de las que estaban, pues era la que se lo iba a llevar, ¿no? O sea, por el tamaño de producción que tiene, precisamente porque es algo muy de Paul Thomas Anderson de poder llevar una planilla de actores en diversas situaciones y o sea, sí lo ha sabido evolucionar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, era como muy lógico que se lo llevara esa película. En la dirección,
pues ahí sí, o sea, es una gran dirección, pero pues no sé, o sea, Sentimental Value, pues de Joaquín Trier, pues es enormemente superior, ¿no? Entonces, unas por otras, sin detrimentar, claro, su trabajo, ¿no? Pero yo creo que es lo que quisiera agregar, ¿no? Las recomendaciones ahí, este, que les comentaba. Pero bueno, vamos a dejar aquí el comentario de Magnolia y vamos a hacer un breve corte y vamos a pasar a la sesión 71 ya para hablar de La Viuda Negra. Entonces, bueno, muchas gracias chicos. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa.